La nefasta ley del aborto en Argentina sabemos que ha pasado a una segunda instancia, ¿no? Lo que en Argentina llaman media sanción. Es decir, que la Cámara de Diputados ha logrado aprobar el aborto y ahora tiene que ir al Senado donde será la gran batalla, ¿no? Simplemente como comentario, es importante ver que un grupo de, si no me equivoco, 6 congresistas que prometieron votar en contra del aborto y a favor de la vida, traicionaron esta promesa en las distintas provincias de donde vienen y se han vuelto unos traidores de la causa provida, ¿no? Y esperemos que paguen en las urnas porque no queremos que paguen en el destino final de sus vidas, ¿no? Un católico no puede desear la condenación eterna de nadie, no la deseamos, pero esperemos que se conviertan y que cambien, ¿no? Pero que paguen en las urnas, ¿no? Es importante recordar este debate en Argentina, hermanos, porque continuamente se ha estado presentando a las feministas en la prensa secular. Si ustedes miran, incluso la prensa norteamericana, el New York Times, el Washington Post, está celebrando este gran movimiento de mujeres que está en las redes sociales, etcétera, sin mencionar primero que el movimiento feminista y la gente que moviliza el movimiento feminista es minúscula. Segundo, que es un movimiento que está financiado por una maquinaria económica que digamos, supera 10 o 20 veces los recursos que tiene el movimiento Provida, ¿no? Y en tercer lugar, es esta gran falacia que recientemente expresó en Argentina la directora del INADI, ¿no? El INADI es una de estas organizaciones políticamente correctas, ¿no?, creadas en una administración anterior, que supuestamente busca la no discriminación. Ese es el Instituto contra la Discriminación. Y por supuesto, combatir la discriminación es algo muy importante, ¿no? Pero básicamente el INADI se ha vuelto esta maquinaria a favor de el aborto, del movimiento LGBT, y nunca ha defendido otro tipo de discriminaciones contra personas, por ejemplo, creyentes, ¿no? Y la directora es una política de izquierda que dice que es cristiana, que estudió en colegios católicos, que se llama Victoria Donda Pérez, ¿no? Ella tuvo un debate en televisión, en un programa que se llama A Dos Voces, ¿no? Y le invitaron a ella. Y al mismo tiempo invitaron a una exdiputada, Cynthia Houghton, que es una diputada provida, ¿no? Y ellos protagonizaron un choque importante que vale la pena revisar porque expresa precisamente en Victoria Donda, en esta abortista, expresa cuál es la visión que ellos tienen y cuáles son las falacias que usan, ¿no? Recuerden, falacia es una mentira que parece verdad, no, es una mentira que parece verdad, y donde Cynthia Houghton señaló todos los horrores que tiene esa ley del aborto. O sea, básicamente sería una de las leyes de aborto más peligrosas, brutales y asesinas del mundo entero. El aborto es permitido prácticamente por cualquier causal, es permitido hasta cualquier momento, o sea, punto antes de dar a luz. Y el presidente Fernández ha presentado un proyecto que él decía que se iba a basar en la ciencia, y es mentira, porque digamos la primera realidad científica que nosotros conocemos es que el concebido, es decir, una vez que se ha unido el espermatozoide con el óvulo, el concebido es un ser humano completamente nuevo. Pero cuando Donda dijo que había que legalizar a favor del aborto, defendiendo el aborto, dijo que Cynthia Houghton era una fanática religiosa y que la ley no podía ser manejada por el fanatismo religioso. Y esta es la gran falacia que normalmente nos presentan, hermanos, que los abortistas están con la ley y con la ciencia, y que los que estamos a favor de la vida, del no nacido, lo hacemos simplemente por, entre comillas, fanatismo religioso. Y esta es una vez más la expresión y la evidencia de un tema que he abordado en otro punto de vista, ¿no?, que es la total manipulación y el total irrespeto, o sea, la falta de respeto a la ciencia
de aquellos que se creen iluminados y que forman parte del llamado progresismo social, ¿no? Porque cuando ellos presentan, por ejemplo, la ideología de género, donde cada uno decide qué cosa es sexualmente, esa es una aberración científica, es una aberración contra la ciencia. Y cuando dicen nosotros podemos matar un feto, entre comillas, están rechazando la evidencia científica de que un no nacido es un ser humano independiente y que en consecuencia, si ese ser humano, aunque sea vulnerable, aunque sea dependiente de la mamá, si ese ser humano no tiene derechos, entonces nos pueden quitar los derechos a cualquiera, a cualquiera. Comenzamos por quitarle los derechos a los otros seres humanos que también son dependientes. Por ejemplo, los ancianos que necesitan total atención para poder seguir viviendo. Son un gasto de oxígeno desde el punto de vista de Victoria Donda, ¿no? Y en consecuencia, cuidarlos sería un, entre comillas, fanatismo religioso. ¿Y dónde se pone el límite al final? Si los poderosos, como Victoria Donda, como presidente del INADI puede decidir y tiene el poder que otros ciudadanos comunes y corrientes no tenemos, entonces, ¿qué cosa hace que Victoria Donda, por ejemplo, y su maquinaria abortista no decidan que los feos tienen que morir también? Son una incomodidad para la gente que mira, ¿no? Los feos. Y digamos, no cualquier feo, ¿no? Sino que los feos súper feos. Y entonces para eso, los súper feos, se establece una ley, ¿no? La ley determina quién califica para ser súper feo. Entonces resulta que valores objetivos respaldados por la ciencia, es decir, si queremos una humanidad donde todos podamos convivir y donde los poderosos no tengan más poder, valga la redundancia, gracias a una ley, si queremos ese tipo de convivencia civil democrática, entonces respetemos la ciencia, que un ser humano es un ser humano desde la concepción hasta el fin natural, eso es lo que dice la ciencia, y en segundo lugar establezcamos leyes basadas en esa ciencia y en los principios éticos. Pero resulta que unos políticos oportunistas que no saben nada, porque esa es la cuestión con los políticos, ¿no? O sea, los periodistas, siempre lo he dicho críticamente, sabemos un poco de todo y no sabemos suficiente de nada, ¿no? Entonces, somos una clase pues, con más limitaciones de lo que estamos dispuestos a aceptar. Pero los políticos, o sea, salvo una gran figura histórica que aparece cada 100 años, los políticos no saben nada. No saben nada. ¿Ustedes creen que los políticos saben de la ciencia, que las decisiones que toman sobre el aborto las toman en base realmente a la información científica? Cuando pasan todos esos testimonios ante la Cámara, ¿ustedes creen que el que va a votar a favor del aborto escucha y cambia de opinión? No, lo hacen porque a cambio de eso quieren que el presidente les haga un favor político, les lleve algo de dinero a su provincia. Lo hacen por una cantidad enorme de ideas que son completamente irrelevantes para el debate que está en juego. Entonces, no es fanatismo religioso, no aceptemos que es fanatismo religioso, y en este caso Cynthia Houghton hizo muy bien diciéndole, oye, ¿sabes qué? Con la palabra que tú estás diciendo, tú me estás discriminando como católica. Y bueno, Victoria Donda tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Y decir, no, yo no te estoy discriminando, y bueno, si te sentiste ofendida, te pido disculpas. Y Cynthia Houghton le dijo, no es que me siento ofendida, ese no es el tema. No es que me siento ofendida, es que tú estás discriminando. Ese es el problema. Que tú estás diciendo que la opinión de un cristiano por ser cristiano no vale, a pesar de que está demostrablemente fundamentada en la ciencia y en principios éticos universales. Principios éticos que están proclamados en la Declaración de los Derechos del Niño, en la Declaración de Derechos Humanos, principios universales, porque justamente la humanidad, para que no nos volvamos a matar como nos matamos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, trató de llegar a un consenso sobre los derechos que tienen que ser respetados, ¿no? Entonces, claro, el consenso es problemático, al final lo deciden los políticos, pero el deseo
de tener un consenso demuestra que, mira, no podemos dejar que cada uno opine lo que se le da la gana sobre lo que es derechos humanos. No podemos dejar que los dictadores digan, mira, derechos humanos solo se aplican a los que están a mi favor. Entonces, nosotros, los cristianos, somos los que estamos a favor de un principio ético universal, no ellos, no los abortistas. Los abortistas van a hacer su propia ley con sus propias razones, que son completamente distintas a las de otros países que pueden ser más restrictivos respecto del aborto. Entonces, obviamente, acá se ve arbitrariedad, capricho, y en consecuencia los fanáticos son ellos. Ellos quieren aprobar la ley del aborto. O sea, un famoso provida en Estados Unidos decía, para los abortistas el aborto es un sacramento. No es que ellos sean seculares y que nosotros seamos religiosos. No, no. Es que nosotros tenemos una religión que cree en Dios, ellos tienen una religión que cree en el aborto. Y ese es su sacramento. Entonces no están dispuestos a negociar, no están dispuestos a escuchar razones. Y por eso esta batalla es una batalla épica, porque estamos luchando no con personas que quieren buscar el bien, sino con personas que quieren imponer una forma de pensar. Eso lo demostró Donda cuando dice, mira, los católicos en Argentina serán 17 millones, pero no podemos gobernar en base al fanatismo religioso. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que los católicos argentinos son ciudadanos de segunda clase, que su opinión no vale, que su opinión no cuenta en el ámbito público y que solo ella y sus otros secularistas tienen la autoridad moral, la independencia, entre comillas, científica para decidir. Y eso no es verdad. En consecuencia, no dejemos que nos arrincone en un concepto que es absolutamente falso, porque la posición católica, que por supuesto está inspirada en grandes principios de fe, pero que en el terreno es la posición más sensata y más fundamentada por la ciencia y por una ética universal. Que tengas un buen día.